Buenas tardes. De pequeña, antes de dormir, mi padre y yo nos jugábamos a inventarnos cuentos, y a veces él me leía poesía y yo regularmente le pedía que me leyera una de Alberti que contaba cómo se aburría en su exilio en Roma. Y la poesía decía así: me aburro, me aburro, me aburro, como en Roma me aburro, más que nunca me aburro, estoy muy aburrido, qué aburrido estoy. Mientras caminaba a Roma en el exilio, seguía el poema. Mi gran aburrimiento, lo aburrido que estoy, sin embargo, acabo de pisar, santo Dios, una caca, dicen que trae suerte, suerte, señores, suerte, estoy pegado al suelo, no puedo caminar, ahora sí que ya nunca volveré a caminar, me aburro, ay, me aburro, más que nunca me aburro, muerto de aburrimiento, no hablo más, me morí. Y obvio, me partía de risa, pero de mayor volví a acordarme de aquel poema y agradecí para siempre que mis recuerdos de infancia me llevasen a entender el exilio y después a conocer a María Teresa León y las guerrillas del teatro, cuyo legado ha sido hoy recuperado habiéndose representado aquí la obra que el propio Alberti escribió y María Teresa comandó para despedir a las brigadas internacionales que en 1936 vinieron a España de todos los rincones del mundo a combatir el fascismo. Teatro militante y de combate que por su contenido universal le regalamos particularmente a las delegaciones internacionales que hoy en la Casa de Campo de Madrid representan a un total de 17 organizaciones juveniles comunistas de todo el mundo. Gracias por estar. Y por alusiones, gracias también por acompañarnos hoy a la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. También gracias por estar a las organizaciones sindicales, a comisiones obreras y al Frente de Estudiantes, así como a los amigos y a los camaradas de la UJC. Hoy, compañeros, compañeras, amigos y amigas, celebramos que se cumplen 40 años del nacimiento de nuestra organización, los CJC. Algunos de los aquí presentes, por haberlo vivido en primera persona o en segunda, otros por ser la historia de vuestra propia organización, conoceréis lo que significó la creación de los CJC en el año 85, un año después de que toda una serie de organizaciones y de grupos formasen parte de un primer momento en la reagrupación de las fuerzas comunistas tras la dispersión política y la derrota ideológica en nuestro país. La historia de nuestra organización, la historia de nuestro partido, es una parte de la historia reciente de nuestra clase, está orgánicamente ligada a ella. Desde este punto de vista es desde el que hoy nosotros celebramos los 40 años de vida de nuestras siglas, que no son sino solo una pequeña porción de toda la historia de la que nos sentimos herederos y herederas. Este aniversario no quiere ser autorreferencial ni estrechamente corporativo, eso no vale de absolutamente nada. Celebrar a los CJC no es celebrar unas siglas, ni es celebrar el pasado por mera y acrítica nostalgia. Celebrar a los CJC es celebrar que existe continuidad histórica entre quienes levantaron las banderas rojas en aquel momento tan difícil de la historia, en que a nivel internacional, así como a nivel nacional, tras los estragos de la dictadura, el comunismo se debilitaba ideológica, política y organizativamente, y quienes la sondeamos hoy. Y celebrarnos es también reconocer que esa continuidad histórica, que ese hilo rojo no existe en el aire, ni nace de la nada, sino porque ha habido muchos y muchas militantes que han trabajado porque existan hasta en los momentos más complicados. El hilo rojo es de carne y es de hueso, así que para todos ellos y ellas, para nuestro partido, es también este regalo, que es poder decir que nada ha sido en vano, porque los y las jóvenes comunistas seguimos fuertes y seguimos en pie de guerra. Esos muchos y muchas militantes son también las manos que están sacando adelante este festival, ya lo han dicho Carlos y María, así que aprovecho para hacer expresa mención a la organización del mismo, así como a equipos de trabajo, montaje, barra, audiovisual, etcétera, etcétera. Y aunque los éxitos, igual que los errores, son siempre colectivos, a veces hay nombres propios a quienes simplemente nos sale del corazón agradecer, así que me vais a permitir este minuto y tomarme esta licencia de reconocer particularmente a Joel haber salvado este festival del colapso, algunas pocas de veces aún arriesgándose a sí mismo en el camino. No sé dónde está, pero para ti este aplauso. Volviendo al tema que nos ocupa, que es nuestro 40 aniversario, celebrarnos hoy es recoger el testigo de nuestra historia para construir un presente de lucha. Una noche como la de anoche, hace 48 años, un escuadrón fascista asesinaba a los abogados comunistas del despacho laboralista de la calle Atocha. Solo 4 días después del asesinato del estudiante y militante Enrique Ruano durante su detención a manos de la Brigada Político-Social, y pocas horas después de la muerte de Mariluz Nájera a causa del impacto de un bote de humo en una manifestación, convocada precisamente en rechazo al asesinato de otro militante, de Arturo Ruiz, a manos también del fascismo.
Aunque la fecha en que se celebra este festival nos obliga especialmente a recordar aquella semana trágica, lo hacemos porque su historia es la nuestra, su olvido es nuestra derrota, y de lo que pasó durante aquellos años convulsos somos también nosotros y nosotras herederos. Esta mañana ha cantado la Banda de la Juventud a Aida Lafuente, joven militante comunista que murió luchando en las trincheras de la Revolución Asturiana de 1934. Ese es nuestro legado. También se ha cantado a las mujeres presas de ventas, como nuestra Juana Doña, que a ritmo popular de paso doble esperaban la derrota del régimen franquista a manos de sus camaradas, a quienes habían luchando fuera en el exilio y a quienes habían luchando fuera también en la clandestinidad. Y a Grimao y a Víctor Jara, que le cortaron la lengua por no dejar de cantar al pueblo, por no dejar de expresar a través de la canción su vitalidad histórica. La música, como el arte y la literatura, es patrimonio del pueblo, es idioma hablado por él, y en tanto tal es también un vehículo para transformar la vida. Eso también lo aprendimos de nuestra historia, así que aprovecho para agradecer su presencia tanto a los artistas que nos acompañarán más tarde, como las editoriales y revistas que han querido acompañarnos por la mañana en la Feria del Libro, compartiendo su trabajo militante y cultural con nosotros y con nosotras. Decía antes que muchos de los aquí presentes conocéis más o menos la historia de los TJC y la de nuestro partido, pero sé que muchos otros no. Y también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras, porque muchos habréis venido porque sois amigos o familiares o compañeros de algún militante comunista y os parece bien esto que hacemos, ¿no? Está bien, cuántas horas le echa este chico o esta chica a organizar a sus compañeros, es justo, es necesario, es bueno, está moralmente bien. Dice de él o dice de ella que es una persona buena, pero hay algo, hay una inercia, hay un peso muerto que le convierte en una especie de Don Quijote porque hace lo que hace o por qué hacemos lo que hacemos, si estamos como estamos y la vida es la que es y bueno, pues al menos estamos vivos y qué ansiedad y qué miedo el mundo y qué sentido tiene, ¿no? ser comunista a día de hoy. La cárcel de Alberti fue el aburrimiento del que hablaba en aquel poema al principio, el aburrimiento del exilio, que era el pesar de no volver a ser el marinero en tierra, la de Marcos Ana, las rejas de la prisión, la clandestinidad, la guerra, el silencio, la violencia capitalista en todas sus formas. Nuestra cárcel, la que vivimos todos y todas a día de hoy, es más sibilina, es tan sibilina que se mete hasta en los huesos. Empezaba un spot que lanzamos los TJC hace bien poco, casa, metro, curro, casa, metro, curro, casa, y así constantemente, casa la de nuestros padres, o el alquiler que a duras penas compartimos con 3 personas más, curro que es intermitente, y si acaso, que va y que viene y que nos dibuja un futuro incierto que convierte nuestro presente en una eterna supervivencia. Esa es nuestra cárcel, que es vivir sobreviviendo, sin ser siquiera capaces de pensar posible una alternativa. Nuestra cárcel es nuestra derrota material y moral que nos resigna a sobrevivir en nuestra individualidad, en nuestra inmediatez, pensando en cómo pasar el día siguiente y así todos los días hasta cuándo. Supervivencia porque el mundo es una guerra y queremos muy fuerte convencernos de aquel relato imperialista que adelanto es falso, de que la guerra es una cosa del ayer o de lugares lejanos, muy lejanos, pero la guerra y la escalada militar mundial es una realidad presente y no es una disfunción, ni tiene solo que ver con la voluntad particular de unos locos y de unos histriónicos dirigentes. La guerra es el capitalismo y las voluntades de quienes la hacen están moldeadas por la historia. El error y el histrionismo se mueven en el terreno de las correlaciones de fuerzas, en el terreno de los intereses de una u otra clase, o facción o bloque dentro de una clase. Pero aunque la guerra imperialista en Ucrania, el genocidio en Palestina nos duelen, la guerra y la carrera militar nos da también coherentemente miedo. ¿Y qué se hace? Ya no lo sabemos. Nos sentimos débiles y nos sentimos huérfanos. Yo me siento así, a veces, a mí me abruma el mundo que, parafraseando a un inteligentísimo comunista sardo, es grande y es terrible. Y cada vez más. Y ante el riesgo, la incertidumbre y el miedo, hay quien vuelve la cabeza y hay quien se refugia y hay quien decide no mirar. Y hay también quien apuesta por lo menos malo, hasta cuando lo menos malo es el PSOE, el que los TJC combatimos cuando nos metió en la OTAN de entrada, no, el de las reformas laborales, el atraso en la edad de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quien delega y confía en quienes prometen y luego demuestran el estrecho, corto y temporal recorrido de aquellas promesas. Una vez para nosotros ya es tarde porque al delegar también nos separamos, nos desunimos y nos debilitamos.
Esa es la eterna paradoja de la inmediatez y es la eterna paradoja del cortoplacismo. Pero esto de las promesas en general, como clase, como trabajadores y como trabajadoras, ya lo sabemos. Y sin embargo, lo cierto es que frente a lo menos malo, el capitalismo de nuestro tiempo, a cara perro, da verdaderamente miedo. Da miedo porque es real, porque alienta y promueve el odio hacia los sectores más vulnerables de nuestra clase. Da miedo siendo mujer, da miedo siendo migrante, da miedo siendo proletario. Y da más miedo todavía sin una alternativa clasista fuerte que se demuestre como una clara opción de combate. La evasión, la desafección, el apoliticismo, la pasividad, la política y la militancia como opción moral son articulaciones efectivamente coherentes con la situación o el momento histórico que atravesamos. Un momento histórico en el que es difícil ser comunista, y aun si cabe por eso, tiene todavía más valor. Es difícil ser comunista porque es difícil ilusionarse, porque diría, hoy la ilusión requiere de una convicción histórica, profunda, fundada, de que efectivamente es posible un mundo mejor. Y de demostrar esa convicción a través de la acción, de demostrar que ella, como el hilo rojo, no flota en el aire, ni es ciega, sino que nace de la realidad misma, de que existen los recursos, de que existen las condiciones y las fuerzas sociales que hacen no solamente necesario, sino también posible un mundo mejor. Y que construir ese mundo solamente está en nuestras manos. Hacerlo, demostrarlo, poner en marcha las premisas históricas de nuestra realidad es la mejor fórmula para demostrarlo. Y es posible demostrarlo en cada pequeña cosa, como diría aquel, porque toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y eso quiere decir que la revolución se prepara y se demuestra cada día, y hoy, que las fuerzas del bien todavía son flojas. Demostrarla exige de perseverancia, exige de paciencia, de teoría y de práctica y de mucho, mucho bolchevismo. Pero es posible, y si no, que se lo pregunten a los estudiantes que andan hoy por aquí, que se pusieron a la cabeza de las acampadas el curso pasado en solidaridad con el pueblo palestino y que consiguieron en todo el mapa nacional torcerle el brazo a sus universidades para que rompieran sus acuerdos con el Estado de Israel. Si no, que se lo pregunten a los compañeros que en sus centros de trabajo levantan fortines y trincheras y enfrentan la desunión y el individualismo con solidaridad y combate de clase. Aquí estáis muchos de los mejores dirigentes obreros. Y si no, que se lo pregunten también a los comunistas que en los barrios organizan a sus vecinos y a sus vecinas, que tratan de forjar espacios de lucha y espacios de encuentro en los lugares de vida de nuestra clase. Que se lo pregunten a cada militante que demuestra hoy otra forma de vivir la política. Una forma que es nueva, que implica no delegar el poder, sino ejercerlo con nuestros iguales, hombro con hombro. Que se lo pregunten a quienes transforman la pasividad en acto, a quienes comunismo mediante hacen a sus compañeros y a sus compañeras dirigentes y protagonistas. Y así, la propia vida social nos enseña su potencialidad, nuestra potencialidad revolucionaria, cuando la estrategia es la adecuada. Recuperar la ilusión a través de la propia acción política, diaria, dirigente y cotidiana, y no simplemente moral, de ratos libres, es la mejor forma, la única, diría yo, de perder el miedo, o de tenerlo, porque el miedo es coherente con nuestros tiempos, pero que no sea él quien gobierne nuestros pasos, sino el perfecto equilibrio entre la razón de la realidad y la historia, de nuestra inteligencia y de la voluntad colectiva de querer cambiar de base el mundo, como dice el himno. Decía Lenin, y como veis me he leído ya el prólogo del nuevo libro de Tinta Roja, que lo esencial es llevar la antorcha siempre adelante, cada vez más lejos, encontrar a quien transmitírsela cuando la mano desfalleciente se debilite. En esta sala somos muchos los que desde distintos lugares damos lo mejor de nosotros por sostener aquella antorcha y avivar la llama todo lo que cada momento nos permita entregarla bien luminosa. Qué feliz me hace a mí celebrar los 40 años de vida de mi organización pudiendo decir convencida que en los CJC y el PCTE existe hoy la más certera garantía de que eso efectivamente ocurre, que frente a la cárcel capitalista, la pesadumbre y la derrota hay una esperanza, hay una energía. Hay otro Alberti, distinto, aunque el mismo, que el que antes de cantar ironizando el aburrimiento nos habló a los tomadores de esa antorcha y nos dijo lo siguiente: se oye vuestro nacer, vuestra lenta fatiga, vuestro empujar de nuevo bajo la tapa dura de la tierra que al daros la forma de una espiga siente en la flor del trigo su juventud futura. Que viva la juventud futura, camaradas, que viva el Partido Comunista y que viva la juventud comunista. Muchas gracias.